años de casados. Tenemos 18 años siendo instructores. Conocimos el método Billings antes de casarnos. En poco tiempo de casarnos nos preguntaron a alguien más que compartiéramos la experiencia y pues sabíamos practicarlo, pero no compartirlo. Nos hicimos instructores. Nos ha tocado ser 3 años diocesanos en Guadalajara. Y por ahí también el equipo de enseñanza nos invitó a formar parte del equipo de capacitadores de instructores. También es una tarea que me toca hacer, capacitar instructores. Y estamos bien metidos en esto, aunque andamos en prematrimoniales, en pastoral familiar y todo esto. La camisa que siempre llevamos debajo puesta es la de Billings, ¿verdad? Tenemos 4 hijos, al final aparece la foto, ahí se los presentamos al final. Gracias a Dios, muy bendecidos por la vida, por el matrimonio y también por el apostolado. Díganme así rápidamente, ¿quiénes son instructores? Muy bien, ya casi todo esto se lo van a saber, ¿no? Pero, ¿quiénes son usuarios? Ya, usuarios. Ya tomaron su curso completo de... Nosotros ya fuimos instructores, pero ya no les certificamos. Ah, ok. Sí. ¿Y hay alguien que no haya tomado curso de...? Ok, muy bien. Vamos a tener como objetivos vamos a conocer las bases científicas del método de ovulación Billings, en qué se basa, cómo funciona el cervix, los tipos de moco, las reglas, y vamos a ver algo rápido de graficación. Esto es muy importante. El taller solamente es una introducción. No se va a salir de ese taller sabiendo utilizar el método. Se conocen bases, pero no es suficiente. Para conocerlo y practicarlo se requiere tomar el curso completo de 8 sesiones. Y podemos entrar a esta página, WON México, para conocer ahí donde hay instructores. Ahí está el listado de todos los instructores certificados. ¿De dónde nos acompañan? De Pachuca Hidalgo. Pachuca. Estado de México. Estado de México. Sonora. De Sonora. Tenancingo. Tenancingo. Querétaro. Querétaro. Del Estado de México. Del Estado de México. Tamaulipas. Tamaulipas. Orizaba. Orizaba. Muy bien. Entiendo que en todos esos lugares hay instructores ya. Sí. Ahí está el listado para conocer dónde hay instructores, vienen los datos para contactarlos, para tomar el curso, ¿verdad? Muy bien. Nosotros, Cristi y yo, somos los responsables de la comunicación del equipo Billings en Guadalajara y apoyamos siguiendo con la página Billings Guadalajara. Ahí nos pueden seguir. Nosotros estamos dando informes de los cursos que hay en la región, pero también información general del método y también de la vida y del matrimonio. Y al final ponemos una página de Instagram que también Carlitos nos está ayudando a hacerla para que los chavos también la sigan. Ahí vienen los datos al final. El método de la ovulación Billings a mí me encanta porque yo digo es conocer el diseño original y respetarlo, ¿verdad? No hay necesidad de modificar nada. Entonces es una forma natural para lograr el embarazo. ¿Sí? La gente piensa que cuando viene a Billings es para cómo hacerle para no tener hijos. Pero cada vez es más común que los matrimonios no logren concebir. Y entonces ahora también es buscado el método Billings para lograr el embarazo. ¿Sí? Para posponerlo. Y sobre todo tenemos que enfatizar nosotros esto, el monitorear la salud sexual reproductiva. Yo digo que admiro mucho a los médicos en general, pero más a los pediatras. Porque uno ya de viejo va y dices, me duele, me pica, me arde, siento, sí. Pero el pediatra, le llevamos al niño ardiendo, calentura, llorando y él le tiene que adivinar qué tiene, ¿no? A una sobrinita a los 2 años le operaron del apéndice que estaba a punto de reventar. ¿Cómo dio el pediatra que era eso? No sé. Pero después me di cuenta que al ginecólogo le jugamos igual, porque la
mujer tampoco se conoce. Y entonces el ginecólogo, ¿qué hace? Pues dar tantiómetros aproximados, estimaciones, porque la mujer no se conoce. Sí, él sabe de medicina, pero no sabe de la particularidad de la mujer que está yendo con él. Y en cambio, si nos conocemos con Billings, ya es como llevarle una radiografía, es como tener un panorama más claro de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ya las decisiones se toman a otro nivel. Partamos de reconocer cuándo comienza la fertilidad en los varones. ¿Cuándo comienza? La pubertad. 12, 13 años, no tiene una señal tan clara como las mujeres, ¿verdad? Cuando empiezan los sueños húmedos y empiezan sus cambios. ¿Hasta qué momento son fértiles los caballeros? Toda la vida, toda su vida. ¿Hasta la muerte? ¿Qué más? 3 días después de muertos. Si conocemos bien, decimos que los hombres son fértiles 3 días después de muertos. ¿Eh? 3 días después de muerto. Sí, porque Pero vamos duran los espermatozoides. Se nos vamos a demostrar. Firmado del notario público. Les comienza la pubertad y es solo los días de quincena, los días de luna llena. ¿Cuántos son fértiles? Siempre. ¿Todo el tiempo? Sí. Las mujeres, en cambio, ¿cuándo comienza la fertilidad de las mujeres? La menarca. ¿Qué edad más o menos? La menarca, 12, 13, 15 años. A mí no querían festejar mis 15 porque no me habían llegado. Dice mamá, ¿y qué fregado vamos a festejar? Y yo, llegó como 2 meses antes y ya yo tuve mi fiesta, ¿verdad? A mis hijas les llegó como a los 11 y 12 más o menos. ¿Hasta qué edad es fértil la mujer? 45, 50. Antes era entre los 40 y 45, ahorita estamos entre 45 y 50 y quizá unos poquitos más. ¿Sí? Y en ese tiempo, ¿también todo el tiempo? No, claro. Una vez dijo un señor, nomás la veo y la embarazo. Solo algunos días dentro de cada ciclo, ¿no? Sí. Y entonces aquí es importante asumir que al reconocer la fertilidad de uno y otro, nos da como resultado una fertilidad combinada. Y aquí se me hace que es más difícil, a ver ustedes que sí saben, a ver si me ayudan. Tenemos un pleito, Felipe y yo, de que tenemos que ser conscientes de esta fertilidad. A las mujeres nos cuesta trabajo porque es aprender a reconocer los días que está presente el moco. Yo digo que los hombres nos la dejaron fácil porque somos fértiles todos los días. ¿Podemos ser conscientes de la fertilidad? Y yo digo que no nice. Digo, si el hombre fuera consciente de que todo el tiempo es fértil, su conducta no sexual será distinta. Porque son los primeros que quieren fiesta y no quieren regalo. ¿Sí o no? Si el caballero fuera constante que de cualquier encuentro sexual puede venir una nueva vida, se la pensara. ¿No? Porque así como que yo quiero estar, pero hay de ti que te embaraces. Pues, oye, mijo, o sea, el que todo el tiempo tiene la firma lista eres tú, ¿verdad? Entonces hablamos de fertilidad combinada. Quiere decir que la fertilidad es asunto de los dos. Pero con base a esto, entonces, el matrimonio es fértil. Nosotros somos fértiles cuando Cristi es fértil. Cuando Cristi no es fértil, no somos fértiles. Es lo único que he encontrado con comprobación científica que manda la mujer. En otras cosas ya no. Pero esto no solamente desde el punto de vista biológico. Déjenme platicarles algo que le sucedió a mis papás. Mi papá trabajaba mucho tiempo fuera, trabajaba en grandes construcciones, tipo grandes presas como la de Chicoacena, en Chiapas, la del Cañón del Subidero. Entonces trabajaba varios meses allá, regresaba a la casa de vacaciones, bautizaba a uno y encargaba al otro, y ahí somos 8, ¿no? Y mi mamá había recibido en herencia un terreno, y mucho tiempo mi papá respetó ese terreno como terreno de mi viejita. Pero una ocasión llegó, dice: viejita, tengo unos planes muy interesantes para nuestro terreno. Dice mi mamá: ¿cómo cambió de mi terreno a nuestro terreno? Dice: es que me pidieron actualización de papeles en la oficina, los llevé y en lo que esperaba tenía el acta de matrimonio y ándale que me acuerdo que estamos casados con bienes mancomunados. ¿Ya qué? Nuestro terreno. Pero nosotros estábamos en la escuela todavía, convocaron una junta a la escuela
mi mamá, ándale viejito, ahorita que estás de vacaciones para que veas cómo van los muchachos en la escuela. Y mi papá como que prefería irse al billar que a la punta, ¿no? Estaba de vacaciones. Y mi mamá así bien tiernita, ándale viejito, los hijos también son mancomunados. La fertilidad es combinada, es de los dos, junto con su responsabilidad. Seguimos. Vamos a ver las bases científicas en reconocer la anatomía, cómo funciona. ¿Cuál es el principal órgano sexual en hombres y mujeres? Y como pista les digo, es el mismo. La genitalidad, ¿no? Órgano sexual. El cerebro. El principal órgano sexual es el cerebro, es la torre de control. ¿Sí? No es la piel, no son los genitales, es el cerebro. ¿Sí? Porque de ahí vienen las hormonas. Sí. En sentido general decimos las hormonas son sustancias químicas que regulan procesos, ¿no? Entonces el principal órgano sexual es acá. Un viejito como de 65, 70 años se quería casar con una jovencita. Y llega con el doctor a hacerse la revisión y llega, doctor, necesito que me baje la potencia sexual. Ah, chile, ese doctor debe estar muy bravo, señor. Pues que no sabe que la potencia sexual está acá. Pues sí, doctor, pero ya nomás me quedo aquí, necesito que me la baje también. Entonces, ¿no me regresale? El cerebro es el que manda las hormonas. En el caso del varón, se producen las mismas hormonas, folículo estimulante y luteinizante, de manera continua, y en las mujeres de manera cíclica. Folículo estimulante y luteinizante actúan sobre los ovarios, y los ovarios a su vez producen progesterona y estrógenos que actúan en las diferentes partes del aparato procreador femenino. Y vamos a hacer un repaso de lo que sucede al principio. Los varones, ¿qué cantidad de espermas producen? 1000 por segundo. 1000 por segundo. Ahorita que están sentaditos, relajaditos, cada pulsación de su corazón, ahí van 1000 nuevos. Nos dice un chavo de secundaria, ay maestra, con razón estoy tan cansada. 1000 por segundo, ¿no? Una eyaculación de un hombre sano, 300 a 500 millones, no más. Las mujeres no producimos folículos nuevos. Ya nos platicaban algo ayer, ¿verdad? De que están ahí desde la semana 20 de gestación, alcanzó su número máximo, unos 4 millones, para cuando nacemos nos queda la mitad, en la pubertad como unos 50,000 y solo unos 400 aprox se logran empezar a desarrollar, ¿no? Entonces, estos van teniendo la edad de la mujer. Los folículos envejecen, las mujeres maduramos. ¿Sí? Entonces, al principio del ciclo, lo que nos enseñaron a reconocer fue la menstruación. ¿Verdad? Cuando nos dieron la plática en la escuela, nos decían, no corres, no brinques, te bañas, te aseas y lo apuntas en tu calendario Cotex, ¿no? Pero ¿qué pasa en el resto del ciclo? ¿Quién sabe? ¿Sí? El cerebro no está mandando ninguna señal. Luego viene lo que es el patrón básico infértil. ¿Qué sucede aquí? El cerebro empieza a mandar la folícula estimulante a despertar algunos de esos folículos. Son como las llamadas a misa. ¿Sí? Todos la oyen, pero solo algunos responden, ¿no? Los que están más cerca del templo, a la misa de 7:30 de la mañana del domingo, así como, ¿de veras me levanto? Y entonces, aquí el endometrio, bueno, es la matriz, esta es la parte de músculo, esta es la parte interna, la que se recubre de sangre cada ciclo, ¿sí? La hormona que empieza a mandar a despertarlos. La vagina tiene un sistema de autolimpieza. No necesitamos usar jabones ni más cosas, nuestro cuerpo es muy sabio, ¿sí? Y no permite que nada externo a él lo dañe. Entonces, tiene aquí un pH muy ácido que no permite que los espermas estén mucho tiempo ahí. El moco cervical que bloquea el cervix es un tapón muy denso. No es como un cadenero de antro que con una lanita me deja pasar. Oiga, es que soy amigo del mariachi, es que ya está mi tío, es que ninguno pasa.
Yo digo que las mujeres somos el mejor sicario. Porque los 300 a 500 millones en media hora, una hora, bueno. ¿Sí? El hombre llega muy macho y están todos los 500 millones y ¿qué crees, mijo? Ninguno va a sobrevivir. ¿Sí? En menos de una hora están muertos. ¿Sí? Y la sensación que percibe la mujer en la vulva pues es de sequedad, porque pues no hay nada que sale en este momento, ¿no? Luego llega lo que conocemos como el punto de cambio. Del no sentir nada, empiezo a sentir algo. ¿Qué quiere decir esto? Que la hormona folículo estimulante ya logró despertar algunos folículos, se reclutan algunos, ¿sí? En este caso, el ejemplo nos pone 5, empiezan a madurar y eso hace que se produzcan los estrógenos. ¿Los estrógenos qué hacen? Cambiar las condiciones. No es que seamos volubles las mujeres, que primero no te quiero y ahora sí te quiero. Este moco lo que hace es filtrar a los espermas, porque no todos vienen aptos, ¿sí? Luego los deja pasar a las criptas que hay aquí, y es como un gimnasio o una spa. Les da un bañito, les quita una capa de grasa, los alimenta, los capacita, les dan su masajito, están ahí en el gym, ¿no? En la bicicleta, etcétera. Y entonces la mujer empieza a percibir algo, de no sentir nada, empieza a sentir que algo pasa en mi vulva, ¿sí? Y los espermas ahora sí pueden pasar. Algunos se van para Tijuana, otros se van para Cancún, pero ahorita todavía el óvulo no está listo. ¿Sí? La presencia del muco cervical antes era un tapón y era sicario, acababa con todos. Pero con la influencia de los estrógenos cambia ese moco y ese moco ahora se vuelve el amigo de los espermatozoides. De manera que la presencia de moco cervical es indispensable para la fertilidad. Si no hay moco cervical, no puede haber fertilidad, no pueden pasar los espermatozoides. Aunque haya endometrio, aunque haya sangrado, aunque haya óvulo, si no hay moco cervical, no hay posibilidad de embarazo. Entonces, ya sabemos que para aprender el Billings hay que tomar un curso de 8 sesiones. Pero alguien me dice, es que no tengo tiempo para tus 8 sesiones, dímelo así, rapidito, el método Billings. Ahí te va. Cuando hay moco, viene el mocoso. Cuando hay moco, viene el mocoso. Entonces, ¿de qué se trata? De enseñar a la mujer a que descubra esas señales de fertilidad. Y entonces la mujer va sintiendo algo diferente en la sensación que le genera, de pegajoso a mojado o a resbaloso, va cambiando día con día, ¿sí? Cuando ya está en más fertilidad, hay uno que se llama el folículo dominante. Ese se vuelve gandalla y ya no deja que los demás avancen, ¿sí? Ese dice, voy yo y ustedes se quedan. Y los otros 4 reciben certificados de gracias por participar. Solo para la próxima ya no, porque no llevan ventaja para el siguiente ciclo, ¿sí? Entonces la mujer va experimentando esos cambios acá, el endometrio se vuelve a engrosar, ¿sí? Y las características del moco, que ahorita vamos a ver más a detalle, hacen que los espermas sobrevivan. Por eso decíamos que el hombre es fértil 3 días después de muerto, porque si tiene la relación y muere muy feliz, y la ovulación de la esposa iba a ser 2 días más adelante, con eso tiene para sobrevivir ahí, ¿sí? No es que vino el compadre a consolar a la comadre, ya el marido dejó su santa semillita ahí, ¿no? ¿Cómo reconocemos? Hay otros signos naturales para distinguir nosotros esa fertilidad, ¿sí? Hay un ganglio en las ingles que se inflama un poquito más y podemos saber de qué lado se está dando la ovulación. O los labios incluso mayores se nota un poco más inflamado del lado que se está dando la ovulación. ¿Sí? Cuando se da la ovulación, hagan de cuenta que es como una uva que solo la semilla sale. No es todo completo, ¿sí? Estrictamente hablando, el óvulo solo tiene vida entre 12 y 24 horas.
Estrictamente hablando, podríamos decir, la mujer es fértil 12 a 24 horas, que es el tiempo que tiene el óvulo para ser fecundado. Pero la ventana de fertilidad se amplía a los días en que el moco está presente y les da sobrevivencia a los espermas. En la mayoría de los casos, la ovulación se da en este día cúspide. ¿Cómo vamos a aprender a reconocerlo? Porque es el último día de sensación resbalosa de un patrón cambiante de duración variable. No es suficiente con que la señora diga, tengo un día de resbaloso. Seco, seco, seco y un día de resbaloso, es mi cúspide. Tiene que haber ese patrón cambiante y puede ser duración variable. No podemos decir, dura 3, dura 4, dura 5. Y es importante con las mujeres que van a nuestros cursos no manejar cantidad de días, porque no dicen, es que si no me dura 3 días, estoy mal. ¿No? Así como que usan de las camisas que nosotros les pongamos la talla y dicen, si me dura más o menos de eso, entonces estoy mal. ¿Sí? En la mayoría de los casos, la ovulación se da en el día cúspide. En pocos casos se da el día 1. En raros casos se da el día 2, después del cúspide. Y como el óvulo vive 12 a 24 horas, consideramos 3 días después del cúspide como todavía posiblemente fértiles. Hago hincapié y quiero recordarles y que así lo hagamos, porque luego hablamos de estos días como los días peligrosos, ¿no? A mí tú dime cuáles son los días peligrosos y ya con eso. O sea, la fertilidad no hay ningún peligro, es posibilidad de dar vida. Entonces días potencialmente fértiles, el cúspide y el 1, 2, 3. ¿Sí? Para manejar con buenos términos. Y, bueno, eso de que el 1, 2, 3. Y al liberarse, lo que libera el óvulo es que la hormona luteinizante se eleva y es como el gatillo que lo dispara. Antes de que suba la LH, pueden pasar 1000 cosas en el ciclo que lo hagan que dure más tiempo. Pero una vez que la LH es disparada, que alcanza su cúspide, ahí no hay cambio, no hay vuelta de hoja y la ovulación es inminente. ¿Sí? Entonces, esa es la base científica que tiene el método. Es importante que nosotros lo conozcamos, lo difundamos y estemos bien firmes en eso, porque a veces los médicos o el que no conoce trata esto como un método no científico. No, el método Billings tiene bases científicas bien claras y bien fundamentadas. Y 65 años de investigación. ¿Sí? No sé si ustedes saben, pero el doctor James Brown primero estaba con el equipo contrario, con el otro bando. Él estaba con los desarrolladores de la píldora. Y entonces, al empezar a hacer las pruebas con su monitor ovárico, se dio cuenta que las mujeres o somos muy tercas o nuestro cuerpo es muy claro y no podía hacer lo que trabajar de manera distinta. O sea, cuando estamos en la fertilidad, que permitimos el acceso a los espermas y los protegemos y los cuidamos, aunque no son parte de nosotros, él quería hacer que trabajara distinto y se dio cuenta que con el cuerpo de la mujer no se puede. Y entonces decidió cambiarse de equipo y ayudar a los doctores Billings, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es la función del cervix y los tipos de moco que hay. A mí esto me asombra porque hemos tenido en los cursos que nosotros damos algunos médicos y unos llegan con una actitud prepotente de es que vengo a ver si de veras sirve, ¿no? Porque así como que lo que me han enseñado a mí y ustedes no lo saben y les voy a demostrar, ¿no? Y finalmente dicen, pues como que sí tienen razón. Otros nos han dicho, pues es que sí nos hablan de que existe el moco, pero así como que en una clase, una pasadita, no le dan ninguna importancia. Pero mira, los anticonceptivos que tienes que dar son este y este y trabajan así, 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 ¿no? Y otro dato curioso fue que en una clase que dimos en un tema, en un grupo de jóvenes, estaba un ginecólogo y le dijo a Felipe, por primera vez entendí el ciclo de la mujer ahorita que me lo explicaste. Y yo, y es ginecólogo, hágame favor, ¿no? Porque no saben de esta maravilla. Sí.
El moco alimenta a los espermas, lo que decíamos, ¿no? Los va capacitando, los alimenta. El moco L, bueno, el tapón es moco G, ¿no? Que ese es el denso que no los deja pasar. El moco L filtra a los mejores. Si lo vemos en el microscopio se ve como un helecho, como un laberinto que no los deja pasar a los que vienen mal. Quien los conduce a su encuentro con el óvulo es el moco S y el moco P. ¿Sí? Los va capacitando, les da fuerza, ¿no? Para que puedan fertilizar. Aquí la importancia de que la fertilización in vitro y las otras técnicas, ¿por qué no funcionan con tanta efectividad? Porque el cuerpo solo tiene que hacer su función. Y si estos espermas no van al gym y llegan todos flacuchos y dibeluchos a querer fecundar, en vez de llegar y echarse el clavado para entrar, van a estar así como, ¿me das chance? ¿Sí? Ándale, así como, no llegan con la fuerza que deben de llegar, ¿no? Y el moco G, que forma el tapón impenetrable a espermas y microbios, ¿no? Es su función de proteger. Esa es una foto del cervix. ¿Y en qué parte del cervix se van formando cada una del moco, de los tipos? Esta es la figura del canal cervical. El canal cervical se abre y se cierra físicamente. Mientras está cerrado con moco G, está cerrado, apretado. Cuando hay presencia de estrógenos se abre y se abre el canal cervical y se abren las criptas. Y esta es una imagen para ver que el moco se produce en distintas partes del cervix. El moco G, que está aquí con color rojo, se produce en la parte baja del cervix. El moco S, en azul, se produce en las partes de la media hacia arriba. El moco L, amarillo, se produce a lo largo de todo el canal. Y el moco P se produce arriba. El moco L es como autopistas, que le ayuda a irse con más rapidez. Y el P es como hélices, que le ayudan a impulsarla. Están las figuras que hacen cuando se secan, cuando cristalizan el moco L, tal cual en figuras en L, en ángulos de 90 grados. El moco G no forma una figura. El moco S hace hilos. Hagan de cuenta que el moco L es como la estructura del tobogán. Por eso está todo lo largo. Y el moco S es como el agua del tobogán, que permite que se vayan rápido, que se alimenten, que se muevan los espermatozoides, ¿verdad? El moco P tiene una figura hexagonal. Y aquí vamos viendo lo que va sucediendo en 6 días antes del día cúspide. El día 6 todavía está el tapón del moco G. El día -5, 5 días antes del cúspide, comienza a liberarse el moco P, que ayuda a licuar y ayuda a que vaya bajando también el moco S. Va aumentando la cantidad de cada uno de estos mocos, de manera que cada vez hay mayor moco S y moco P. Previo al cúspide, el cervix se va abriendo, las criptas se van mostrando, se van expresando. Y el día cúspide prácticamente no hay moco G, está muy amplio, hay más moco P también, que es el que causa la mayor sensación de resbalosidad cuando sale el moco P. El día 1 ya comienza nuevamente a formarse el moco G, empieza a reducirse los otros mocos y a irse cerrando gradualmente para el día 4 después del cúspide volver a estar sellado el cervix con el moco G. Ahí son los 11, 16 días. Son 11, 16 días a partir del, contando el 1. 1, 2, 3, comienza la cuenta de los 11 a 16 días. Muy bien. Vamos a ver las reglas para la aplicación del método. Las reglas
una vez que la mujer conoce las señales de fertilidad que está sucediendo en su cuerpo, el método Billings pone unas reglas que son muy claras y sencillas para la aplicación del método. ¿Cuándo inició el método Billings? ¿Se acuerdan cuándo inició el método Billings? 1953. Y Carlos dice una palabra muy interesante: los estudios. ¿Qué dice la doctora Billings que es el método Billings? Lo que toda mujer debe saber. Ellos, los doctores John y Evelyn, ¿inventaron el método Billings? No. ¿Qué fue lo que hicieron? Descubrieron lo que sucede en la mujer. Entonces, si hablamos en términos más claros, ¿cuándo inició el método Billings? Por Eva. Desde el principio, como nos decía ayer el señor Daniel Medina, vámonos al principio. Así fue diseñada la mujer. ¿Tenemos alguna referencia del método Billings antes de los doctores? Es más, ¿alguien en la Biblia nos habla del método Billings? ¿Quién? San Pablo. San Pablo conocía del método Billings. Se puede hacer oración, ¿no? ¿Se sabe en la cita? El cuerpo del hombre pertenece a la mujer. El cuerpo de la mujer pertenece al hombre, ¿verdad? Ajá. Cuando lo escuché por primera vez me puse contento y dije, mira, el cuerpo de la mujer me pertenece. Pero luego leí la otra parte. Y luego ya le seguí al revés también, ¿no? Primera Corintios, capítulo 7, versículos 4 y 5. Primera Corintios 7, 4 y 5. El texto es más amplio, habla también de la castidad y otras cosas, pero ahí nos dice 4 y 5. La esposa no dispone de su cuerpo, de su propio cuerpo, el marido dispone de él. Del mismo modo, el marido no dispone de su propio cuerpo, la esposa dispone de él. No se nieguen el derecho del uno al otro, sino cuando lo decidan de común acuerdo, por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Pero después vuelvan a juntarse. De otra manera caerían en las trampas de Satanás por no saber dominar. Palabra de Dios. 1 Corintios 7, 4 y 5, o del 1 al 9 es el texto completo. Entonces, yo digo que San Pablo conocía las reglas y las resumía así: no se nieguen el uno al otro, a no ser que solamente sea por un tiempo y para hacer oración, no para el egoísmo. De que, no, ahorita tenemos miedo de que venga un bebé, entonces hazte para allá. No, es para hacer oración, ¿verdad? Muy bien. Reglas para la aplicación del método. ¿Qué es lo más importante descubrir en el ciclo? ¿Qué es lo más importante? La fertilidad que se descubre es lo central, el día cúspide, ¿verdad? Entonces, a partir del día cúspide, que es una señal de que la mujer está ovulando, entonces tenemos unas reglas para lo que está antes de la ovulación, que son 3 reglas, que son conocidas como las reglas de los primeros días, y tenemos también, después de la ovulación, una sola regla, que es la regla cúspide. Entonces, las primeras 3 reglas tienen la función de ayudarnos a descubrir el día cúspide. Una vez que descubrimos el día cúspide, una sola regla para el inicio del ciclo. La regla 1 de los primeros días. ¿Qué nos dice? Evitar relaciones sexuales los días de fuerte sangrado menstrual. Y entonces aquí viene un tema muy interesante, que es el sangrado. Porque a la mujer que no conoce Billings, dice sangrado igual a menstruación. Pero quienes conocemos Billings sabemos que hay otros sangrados que no son menstruación. Tenemos que tener claro cuál es el sangrado de menstruación para aplicar esta regla. ¿Cómo sabemos que es un sangrado menstrual? Cuando previamente se identificó la cúspide. Si hay cúspide previamente.
¿verdad? De manera que a veces jugamos con los niños, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué dicen? El huevo. ¿Y de dónde vino el huevo? La gallina. Entonces a veces jugamos con la mujer así. ¿Qué es primero? ¿El sangrado o la ovulación? Y como a la mujer no le han enseñado nada, pues es primero el sangrado. Y viene un embarazo, viene la lactancia, y están esperando el sangrado para saber que inicia nuevamente su fertilidad. Pero, ¿cuándo inicia la fertilidad? 15 días antes de su sangrado. Es primero la ovulación. Por eso es más importante conocer el día cúspide, porque también con eso nos basamos esta regla. Si no hemos descubierto día cúspide, sangrado no es igual a menstruación, ¿verdad? Hay otro taller donde se ve más a detalle los tipos de sangrado, no vamos a profundizar. ¿Por qué aplicamos la regla de esta manera? Los días de fuerte sangrado y menstruación, porque no sabemos cómo va a ser el siguiente ciclo. El siguiente ciclo puede ser corto y la ovulación, la fertilidad llega cuando está terminando el sangrado, y entonces hay posibilidad de embarazo. Aquí tenemos un ejemplo en una gráfica. Están los días de fuerte sangrado menstrual, y la ovulación está siendo el día cúspide está siendo el día 7. Este podríamos estimar, está recortada la gráfica, pero puede ser un ciclo. Si el sangrado puede llegar 11 días después, puede ser un ciclo de 19 días. La mujer tiene en la mente que es de 28. Entonces, la regla dice que durante los días de fuerte sangrado, si hubiera relación, hay algunas mujeres que dicen me embaracé durante la menstruación. Si hay relación aquí, cuando ya empieza a ver que se reduce el sangrado y los espermatozoides viven 3 a 4 o 5 días, posibilidad de embarazo. Por eso los días de fuerte sangrado menstrual. Aquí hay un pequeño detalle. Dice fuerte sangrado. Aquí solamente hay un goteo. Pero seguimos aplicando la regla 1 porque la sensación nos habla de mojado. Si estuviera seco y fuera goteo, ya podemos pasar a la siguiente regla, que es la regla 2. La regla 2 de los primeros días dice así: en los días reconocidos como infértiles, es decir, el patrón de infertilidad, patrón básico de infertilidad, se pueden tener relaciones en noches alternas, siempre por la noche y nunca 2 veces seguidas. ¿Cómo reconocemos infertilidad? Es tema también de otro taller completo. Aquí nada más como bases para la aplicación de la regla. La infertilidad inicialmente la descubrimos como los días secos después del sangrado. Hay mujeres que no tienen días secos y hay reglas para descubrir eso. No lo vamos a profundizar aquí. O en los ciclos largos, con los otros patrones para descubrir la infertilidad en caso de descaro. Relaciones en noches alternas. Aquí es muy preciso, noche. Cuando estoy dando los cursos yo pregunto, ¿qué es la noche? Pues cuando se mete el sol. Para el caso de la regla del Billings, no es estrictamente cuando se mete el sol. ¿Qué significa la noche para la aplicación de esta regla? ¿Alguien se acuerda? Cuando se duerme la mujer. El momento antes de acostarse a dormir. Puede suceder el caso de una mujer enfermera que rola turnos, entonces tiene un tiempo que trabaja de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Está prácticamente toda la noche de pie trabajando. Si ella llega a su casa a las 6:30, 7 de la mañana de estar todo el día de pie y en ese momento está seca, es infertilidad para ella. Ese momento es la noche y aplica esta regla. Entonces llega, despierta al marido, lo manda muy contentito a trabajar, porque es esta regla. Y el decir en la noche es en el momento en que se va a acostar.
Entonces de que si se fue a dormir y el marido se quedó viendo el fútbol, llega 2 horas después, ya sé que haya ganado, perdido su equipo y quiere consolarse, ya no la puede despertar. Porque si la mujer ya estuvo dormida 2 horas y hay algún cambio en el cervix, ya no se puede dar cuenta. Porque cuando la mujer está de pie, la vagina está inclinada y la matriz también. Entonces, por fuerza de gravedad, cualquier descarga que hay sale. Pero si la mujer ya está acostada, ya no se da cuenta. Ella puede decir estoy seca, pero si acá en el fondo del cervix ya hay moco, pues llegan los espermas y hacen su fiesta. Sí, por eso es importante respetar que sea en el momento de acostarse. Una vez sucedió algo así, la señora ya se había ido a acostar y llegó el esposo y la esposa estaba dormida, pero de repente sintió la mano del esposo debajo de los talones. Luego sintió que iba subiendo la torrilla, debajo de la rodilla, las pompis, y la esposa ya empezaba así con... Y luego debajo de las pompis y la espalda, y la señora ya estaba así, de repente ya que ya encontré el control, ya duerme. Es que el esposo sabía que estaban en este tiempo y pues ya había dormido un rato la señora y no se podía aplicar la regla. ¿Cuáles son las razones para la aplicación de esta regla? Normalmente cuando vemos la imagen de la matriz y de la vagina las vemos así, pero biológicamente, físicamente están así, cuando las vemos de lado. Cuando los fluidos que salen del cuello de la matriz, del sangrado o a través de la vagina salen por gravedad, cuando la mujer está sentada o recostada no sale. El mismo sangrado de menstruación, la mujer está recostada y no sale nada. Se incorpora poquito y siente que sale. En el cuello del cervix, si hubiera inicio de fertilidad, la mujer tiene que estar algunas horas de pie para que pueda percibir esa salida. Si ya se acostó a dormir, puede iniciar la fertilidad y no darse cuenta hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, necesita estar de pie la mujer algunas horas. ¿Qué pasa eso? El motivo 2, después de la relación, al día siguiente sale parte de ese fluido seminal y ese puede ocultar las señales de fertilidad. Por lo tanto, es importante dejar un tiempo, que es ese día, para que salga el líquido seminal, desaparezca esa sensación y confirmar que sigue en patrón de infertilidad. Vemos ahorita el ejemplo en la gráfica. Los días que se han... Aquí ya pasó el sangrado, el matrimonio tuvo la relación, ese encuentro de donación, este día por la noche. Al día siguiente la mujer se siente mojada y el fluido seminal. Entonces la misma gráfica nos ayuda a entender que este día no está disponible la relación. Al día siguiente se siente seca otra vez, sigue patrón de infertilidad, entonces es posible la relación. Aquí tenemos el ejemplo de otra gráfica de otra mujer que ya ha descubierto que tiene un patrón de infertilidad de descarga y está graficando ya en amarillo. Entonces está la relación. Han cambiado las inscripciones ahora. Entonces, pero con la gráfica identificamos, ¿no?, la relación y al día siguiente la sensación. Entonces sí. ¿Vamos bien? Sí. Y también otra forma de decirlo es no solamente 2 noches seguidas, noches alternas, sino 2 noches, no 2 noches seguidas. Porque también las circunstancias de ese encuentro íntimo no siempre permiten que sea tal cual la aplicación de la regla. A veces una salida de viaje, una enfermedad, un compromiso laboral, el cansancio, una enojadita por allí. Entonces, según la regla tocaba, pero no hubo posibilidad de tener relaciones ese día, pues al día siguiente. Entonces, si no hubo relación la noche anterior, está disponible también esta noche. Ok. La tercera regla es una de las que tenemos que ser más precisos porque tiene también mucho más detalles. Dice,
evitar las relaciones sexuales en cualquier día de flujo o sangrado que interrumpa el patrón básico de infertilidad. Si no se confirma la ovulación, es decir, si no hubo día cúspide y regresa el patrón de infertilidad, esperamos 3 días antes de regresar a la regla 2, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. La necesidad de esperar permite a la mujer reconocer el día cúspide, es para la posibilidad de reconocer el día cúspide y aplicamos esa regla, o aquí llega día cúspide y aplicamos la regla, o cuando el cambio es una interrupción causado porque se elevaron los estrógenos y no llega a ovulación, bajan los estrógenos, la mujer reconoce un regreso del patrón de infertilidad y son 3 días para permitir que los estrógenos queden totalmente abajo antes de aplicar la regla 2. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Termina el sangrado, hay infertilidad, comienza el cambio con una sensación aquí, una descarga, y regresa infertilidad un día. Otra vez aparece el cambio y regresa infertilidad, esperamos 3 días. Un día más, seco, y vuelve otra vez a presentarse la fertilidad, regla 3, y esperamos 3 días. Estos días, mientras esté el 1, 2, 3, ¿qué regla se aplica? No hay relaciones, pero sí hay aplicación de regla, es la regla 3. Aplica durante el cambio y los 3 días siguientes de regreso al patrón de infertilidad. Y ese cambio, esa interrupción puede ser un sangrado. Si vemos un sangrado el día 28, ¿qué piensa toda mujer? Menstruación. Pero aquí no hay menstruación. Este es un sangrado de retiro de estrógenos que estuvieron actuando, ya no hay soportes, se retira y termina este sangrado, otra vez 3 días de regreso al patrón de infertilidad, ¿verdad? Espérame. Entonces, cuando doy mi curso y explico esto, tengo un pizarrón, aquí no tengo el pizarrón, pero imagínenselo. Entonces, venimos de la regla 1, pasamos a la regla 2, luego a la regla 3, pero la regla 3 tiene una división de caminos. Una puede irse al cúspide y avanzar, o la otra se puede regresar a la regla 2. Y en caso de que regrese a la regla 2, esperamos 3 días para tener esa claridad, ¿verdad? En esta gráfica que está aquí, ¿qué días se pueden tener relaciones? El 6 o 7, el 16, el 21, 23 y la mitad de estos días. Uno sí, uno no. Uno sí y uno no. También, antes de esta regla, junto con toda la identificación del patrón básico de infertilidad, es una de las mayores aportaciones del método Billings al conocimiento de la fertilidad. Ya existían métodos naturales antes del descubrimiento por parte de los doctores Billings. ¿Qué métodos existían? Temperatura y ritmo. El ritmo pues, es muy fácil. Un año te embarazas, un año no. Es estadísticas del ciclo y bueno, tiene muchas. La temperatura tiene más conocimiento del cuerpo de la mujer. La base del método de la temperatura es que la temperatura se eleva cuando hay ovulación por la presencia de la progesterona. Entonces, a partir de ahí se conoce lo que está después de la ovulación, pero no nos dice nada antes de la ovulación. El reconocimiento del patrón básico de infertilidad de esta regla 3 nos ayuda a conocer lo que está sucediendo antes de la ovulación. Y es la gran aportación también del método Billings al conocimiento de la mujer y al conocimiento de la fertilidad. Y esto es algo que solo Billings no tiene, porque los aparatitos que hay, que el Babycom y que muchas aplicaciones que hay, que no son oficiales de Billings,
lo que hacen es hacer un pronóstico, una estadística, en base a datos que ya tiene alimentado ahí de X mujeres y los que la mujer alimenta. Entonces, si ponemos nosotros esos datos de fertilidad en los días 8, 9, 10 o el 17, nos estiman cuánto va a ser una ovulación, pero que no es real. Nosotros sabemos que la ovulación no la podemos descubrir hasta el día siguiente. Yo no puedo decir, voy a tener relación 3 días antes de mi cúspide. No tengo idea cuándo va a ser mi cúspide. Y una vez que se descubre el día cúspide, aplicamos la regla del día cúspide que dice, desde el comienzo del cuarto día después de la cúspide hasta el final del ciclo, se pueden tener relaciones sexuales todos los días, en cualquier momento del día. Nada de que una noche sí y una noche no, nada de cualquier momento. A mí me pasa que cuando estamos explicando las reglas y explicamos la regla 2, de que un día sí, un día no y solo por la noche, se quedan todos así como que, y les digo, ya en esta etapa no se vale el mañanero, no se vale medianoche, y se quedan así, ¿no? Pero ya cuando pasamos aquí a la cúspide, así como que les cambia la carita, ¿no? Digo, y es que es lo que le da variedad y es lo que le da sabor a los encuentros íntimos, ¿no? Si les jugara todo el tiempo igual, pues no se disfruta igual, ¿no? ¿En qué momento comienza el cuarto día? No. ¿Cuando sale el sol? ¿En qué momento comienza el cuarto día para la disponibilidad de relaciones? Después de Al despertarse, dice Carlitos. ¿Quién? Antes de acostarse. Antes de acostarse, no, porque todavía es día 3. 12 con las mañanas. El día 4 comienza como en año nuevo. A las 12. A las 12 de la noche. Entonces podemos estar el día 3 post-cúspide, 10, 9, 8, 10. O sea, 12 a 24 horas vive el óvulo. En los raros casos que haya sido el día 2, el día 3 todavía tiene esa posibilidad, pero ya el día 4 no hay nada. Entonces, si queremos aprovechar, desde la medianoche del día 4, desde el primer minuto del día 4. ¿Sí? Ahí ya podemos levantarnos con el mañanero. ¿Sí? Pero que no un día para el método Billings es desde que se despierta la mujer hasta que se duerme. Entonces, hablando de la enfermera que tiene turnos por la noche, eso es el caso específico para el patrón de infertilidad por la descarga. Okay. Pero una vez que se descubre el día cúspide, sabemos que la ovulación se da la mayoría de las veces el día cúspide, el día 1, ocasionalmente el día 2. De manera que el día 3 ya están transcurriendo las 24 horas y el día 4, desde el inicio, ahí va en relación con el tiempo de vida del óvulo, ¿no? Ahí Sí. en relación con el En tiempo relación, de vida del óvulo. si la ovulación todavía se da el día 2 y el óvulo vive 24 horas, todavía el día 3 está presente. Pero el día 4 ya no. O sea, y es importante respetar eso, porque hay muchos bebés nacidos el día 3. Digo, concebidos el día 3. Sí. O sea, si dice 3 días, es 3 días de espera. Pero ya el 4, llegue. Y como 24, dice, 7 como la dice normal. Cristi, sí es cierto, hasta las 12, porque nosotros tuvimos un caso, estaban en el curso para ser instructores, y el matrimonio, pues, respetando hasta el tercer día, pero no, como dice Cristi, no hasta las 12, tienen las relaciones pensando en que ya no iba a haber ninguna consecuencia, en este caso, y resulta que sale embarazada. Entonces yo creo que sí, como dice Cristi, es esperarse, por lo menos después de las 12, para mayor seguridad, ¿no? Porque sí, eso sí es cierto. Pero si cambia el horario de verano Cuando yo me casé, fue 25 de octubre, día de cambio de horario. Sábado para amanecer domingo. Entonces teníamos una hora más, pero resulta que estábamos en fertilidad. Entonces, ya a veces nos divertimos con los comentarios. En algún momento de mi enseñanza, de lo que aprendimos, alguien nos comentó que no hay regla. En método Billings siempre hay aplicación de regla. Todos los días aplica regla. ¿Qué regla estaríamos aplicando aquí? Día 2.
C. La regla cúspide. Aquí venimos con la regla 3. Porque el día 1 descubrimos que es el día cúspide. El día 1 descubrimos que ayer fue el día cúspide. Entonces aquí es regla 3, aquí es regla cúspide. Con la diferencia de que hay posibilidad de relaciones si se quiere evitar el embarazo, ¿no? Entonces 1, 2 y 3 aplicamos regla cúspide sin posibilidad de relaciones. Pero el día 4 sí se puede. Y a partir de aquí comenzamos a inventar unos nombres para las variantes de las... ¿Le pusieron la barra libre? La barra libre, otros le pusieron la piñata. Dale, dale, dale. La lucha libre, 3 caídas sin límite de tiempo. Y la última que escuché es la regla de la moto. Porque a partir de aquí... Entonces, es una maravilla conocer esto de la fertilidad. Conocer esto de la fertilidad. Y estas reglas para mí, vuelvo a hacer el comentario, tienen mucho que ver con lo que decía San Pablo. Esos días que las reglas nos dicen no es posible tener la relación si se quiere evitar el embarazo, no son un elemento egoísta. San Pablo nos dice que cuando no sea posible tener la relación, sea para hacer oración. Nosotros quedamos muy impresionados con un tema que dio la doctora Pilar Calva la ocasión anterior del Congreso en Toluca, que nos decía, ¿ante quién decidimos la posibilidad de tener otro hijo? Yo creo que sí era, pero... ¿Con quién? ¿Con qué elementos? ¿Cómo toman la decisión de decir, es momento de tener, queremos tener otro hijo? ¿Ante quién? Es ante Dios. A veces lo pensamos ante el banco, o ante la escuela, o ante las situaciones de trabajo. Pero ¿ante quién es? Ante Dios. Y San Pablo nos dice que cuando decidimos no tener la relación, sea para orar. Es decir, vamos a preguntarle a Dios si de veras sí quiere o no que tengamos otro. No es solamente para una situación egoísta. Bien.